David, ¿podrías volver a David, ¿podrías dar unas palabras como para los intérpretes un ratito antes de empezar? Hi, Hola, so we're just testing some issues for the hola, estamos probando los sonidos para la interpretación. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por unirse a este webinario. Vamos a esperar un minuto hasta que empecemos. Vamos a empezar a las 8 a.m. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar sobre la integración de las dimensiones de género sociocultural y de derechos humanos en la evaluación de riesgos y la biología sintética. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algunas normas. Esto lo pueden poner en el Zoom. Busquen esta opción del mundito para que coloquen el idioma con el que más se sienten eh, a gusto hablar. Yo voy a estar hablando en español, pero hay panelistas que van a estar hablando en inglés, así que por favor coloquen su interpretación para que puedan captar todo lo que se va a conversar el día de hoy. Si es que tienen alguna pregunta y respuesta, pueden ingresar a la caja de preguntas y respuestas. Y por favor, si es que no están interviniendo y no están hablando, si es que podrían mutearse para poder escuchar bien lo que comentan los panelistas. Bueno, en la agenda hoy día tenemos este webinar que va a ser aproximadamente una hora, de una hora a una hora y media. Entonces tenemos una introducción de objetivos a cargo mío y luego unas palabras de bienvenida del doctor Alejandro Espinosa, que es el secretario ejecutivo de Cibiogem. Cibiogem es la comisión encargada de organismos vivos modificados en México. Luego vamos a tener una historia del desarrollo de biología sintética y evaluación de riesgos a cargo de Chimlin, de Third World Network. Y luego una ronda de panelistas donde vamos a tener una discusión entre distintos temas con estos panelistas. Y luego la sesión de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Muy bien, entonces, ¿por qué vemos que es necesario abordar este tema? Porque ya desde inicios del desarrollo de la biología sintética se necesita un enfoque multidisciplinario de precaución para las nuevas tecnologías que están emergiendo. Entonces, en este contexto, la dimensión social ha quedado inexplorada, ¿no? Falta abordar cómo pues, se puede relacionar todos los temas sociales, culturales, distintos actores que ahora se toman mucho más fuerza en el convenio de diversidad biológica, cómo eso se puede integrar en, en las evaluaciones de riesgos y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por eso es que en este webinar vamos a explorar cómo estos enfoques pueden ser responsables con el género y con los derechos humanos. El objetivo del webinar es analizar históricamente el desarrollo de la biología sintética y la evaluación de riesgos dentro del CBD, resaltar cómo la metodología de evaluación de riesgos no aborda correctamente dimensiones sociales, culturales y de género, y ver qué buenas prácticas podrían aplicarse para realizarlo. Como como speakers y panelistas tenemos al doctor Espinosa Calderón, a Lim Lin Eva, David, Humberto y Consuelo. Y pronto vamos a compartir sus biografías también por el chat. Bueno, diciendo esto, dejo de compartir y doy el pase al doctor Alejandro para las palabras de bienvenida.
Buenos días a todas y todos. Es un honor para México y para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados formar parte del webinario integrando dimensiones de género, socioculturales y de derechos humanos en la evaluación de riesgos y la biología sintética, organizado por Women for Biodiversity, red global que inspira y moviliza acciones para garantizar la equidad de género en la conservación de la biodiversidad. Nos reúne un propósito trascendental: construir desde el diálogo informado y la cooperación respuestas integrales ante los desafíos que plantea el vertiginoso desarrollo de la biología sintética. Este encuentro es una oportunidad para reconocer que la ciencia puede ser una herramienta útil y justa, integrando de manera transversal la igualdad de género, los derechos humanos y la inclusión social. En la CIBIOGEM entendemos que la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados debe incorporar las consideraciones socioeconómicas y bioculturales que definen los contextos pluriculturales y megadiversos de nuestros países. Solo así podremos garantizar que nuestras decisiones en la materia protejan la biodiversidad y salvaguarden el bienestar de las comunidades, especialmente de aquellas más vulnerables a sus potenciales impactos. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a la abogada Alejandra Duarte y al equipo de Women for Biodiversity por su atenta invitación. Deseamos que las aportaciones y experiencias vertidas en nuestro evento enriquezcan los esfuerzos internacionales en evaluación de riesgos que las nuevas biotecnologías representan. Les invito y nos sumamos con entusiasmo para aprovechar este espacio para fortalecer las alianzas, compartir conocimientos y avanzar hacia marcos de gobernanza más sólidos, equitativos e inclusivos. Muchas gracias por la atención. Abrazos afectuosos desde México. Muchas gracias, doctor Alejandro, por sus palabras. Em, bueno, ahora doy pase para Chin para continuar con la segunda parte de nuestro webinar. Muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por haberme invitado para tomar la palabra en este webinario. A mí me han pedido que brinde un contexto para hablarles sobre la historia de la evaluación de riesgos y la biología sintética en el CDB y en el protocolo de Cartagena, también desde el punto de vista de la bioseguridad. Así que lo que yo quiero hacer es sentar las bases sobre cómo podemos integrar las dimensiones de género, sociales, culturales y de derechos humanos en la evaluación de riesgos y en la evaluación de la biología sintética. ¿Me pueden confirmar que pueden ver bien mi pantalla, por favor? Por favor, ¿alguien puede confirmarme si pueden ver correctamente la pantalla? Sí, podemos ver su pantalla. No obstante, no vemos el modo presentación. Vale, me disculpo porque no estoy viendo mi propia pantalla. Por favor, ¿alguien puede confirmarme si pueden ver la pantalla? Sí, podemos ver su pantalla. Vale. Yo no puedo ver mi pantalla, por lo tanto va a ser difícil que presente de esta manera. Quizás lo que podemos hacer es que deje de compartir la pantalla y que vuelva a intentarlo de nuevo. Me disculpo. Voy a ver si puedo. Y si sigo teniendo problemas, quizás Ale puede compartir mi pantalla, porque yo si la comparto no puedo ver mi propia pantalla, por lo tanto va a ser complicado presentar de esta manera. Vale.
Voy a compartir yo la pantalla. Un momento. ¿Pueden ver la pantalla y pueden confirmarme que pueden escucharme? Sí, podemos escucharle y también podemos ver la pantalla. Vale, y pueden confirmar. De hecho, es que no está en modo presentación. Creo que pueden poner el pulgar hacia arriba si pueden ver correctamente. Muchísimas gracias, Ale, por compartirlo y me disculpo por haber tenido problemas para compartir la pantalla. Por favor, ¿alguien me puede decir si pueden ver la pantalla y si pueden escucharme correctamente? Sí, podemos ver la pantalla y podemos escucharle perfectamente. Genial. Estos son los problemas de la tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que voy a hacer en el día de hoy es compartir con ustedes en esta presentación cómo en la historia y en las decisiones tomadas por el CDB y en el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, así como en el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre la responsabilidad de reparación, establecen un marco de precaución para abordar la biología sintética y, y los organismos vivos modificados. Siguiente diapositiva. Aquí pueden ver las diferentes obligaciones clave en materia de bioseguridad en virtud del CDB. Tenemos el artículo 8, letra G, que obliga a las partes a regular, gestionar o controlar los riesgos de los organismos vivos modificados para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Y esto se reitera también en la meta 17 del marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Cuando pensamos en este marco global de biodiversidad, tenemos muy claros las consideraciones sociales, económicas, de género y de derechos humanos. Estas se tienen que tener en cuenta cuando las partes implementan la meta 17 o el artículo 8G del CDB. Así que esto establece una relación muy clara entre los derechos humanos, el género y las dimensiones sociales y culturales. Además, muchas de nosotras ya conocemos el artículo 8 G, y las partes necesitan respetar, preservar y mantener el conocimiento, la innovación y las prácticas de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Esto incluye situaciones donde cualquier aplicación de biología sintética o de organismos vivos modificados podrían tener un impacto en el conocimiento, innovaciones y prácticas. Además, el CDB también habla sobre la importancia de brindar información sobre el uso y las regulaciones de seguridad, la información sobre posibles impactos adversos, y también da obligaciones generales para la evaluación de impacto y la identificación, monitoreo en los artículos 14 y 17. Y eso está también relacionado con el tema del escaneo del horizonte, monitoreo y evaluación, que forma parte de la conversación sobre la biología sintética. Para que sepan, en el artículo 19.3 también se habla del protocolo y ahora tenemos otro protocolo completo que implementa este marco en el CTB. Siguiente diapositiva, que incluye diferentes aspectos de bioseguridad y obligaciones para las partes. Por supuesto, la evaluación de los riesgos es central para el protocolo de Cartagena. El tema de las consideraciones económicas sociales en el artículo 26 del protocolo también establece los derechos de las partes para tomar consideraciones económicas y sociales en cuenta. Además, las partes también están obligadas a poder brindar una sensibilidad pública, consulta y participación pública, y también tienen otras obligaciones en materia de bioseguridad que el protocolo de Cartagena operacionaliza e implementa. Los gobiernos nacionales que son parte del protocolo tienen que desarrollar medidas nacionales para implementar este protocolo. Siguiente diapositiva. Ahora me gustaría destacar el protocolo de Cartagena.
sobre todo se ha desarrollado orientaciones para la evaluación de riesgos. Por ejemplo, tenemos unas orientaciones muy claras donde se habla de una hoja de ruta sobre cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos de acuerdo con la bioseguridad. También tenemos el anexo y además también tenemos orientaciones específicas para las plantas vivas modificadas con genes o rasgos aplicados, plantas con tolerancia al estrés abiótico, árboles vivos modificados o mosquitos vivos modificados. Además, también tenemos más orientaciones para apoyar la evaluación de riesgos de los elementos que tienen impulsores genéticos. Todo esto se ha desarrollado bajo el protocolo. En cada una de las secciones de las orientaciones siempre tenemos otra temática de temáticas relacionadas, que se habla sobre las consideraciones socioeconómicas que podrían tener en cuenta las partes. Por lo tanto, eso quiere decir que hay una integración de las consideraciones socioeconómicas en la práctica de la evaluación de riesgos. También es importante destacar que el protocolo ha desarrollado orientaciones para evaluar las consideraciones socioeconómicas. Además, también está ahí para asistir a las partes y mostrarles cómo llevar a cabo evaluaciones de impacto socioeconómicas a nivel nacional. Por tanto, estos son documentos muy importantes que están disponibles bajo el protocolo de Cartagena y van a servir para guiar a las partes a la hora de incorporar estas consideraciones. Cuando pasamos al tema de la biología sintética, hablamos de una nueva tecnología, pero esta biología sintética, bueno, ya se ha hablado dentro del CBD y se hace desde 2010 en los SAPSTA en Nairobi en mayo de 2010, que llevó a una serie de la decisión X13, en donde hay una sección de biología sintética del derecho de las partes a suspender la liberación de vida célula o genoma sintético. Y eso también hace hincapié en el derecho que tienen las partes, como decimos, a suspender esta liberación de vida, célula o genoma sintético al medio ambiente. Como este BD ya habló del tema de la biología sintética, adoptó una serie de decisiones muy importantes que voy a comentar rápidamente en la siguiente diapositiva. La primera, adoptada por la COP11, básicamente profundiza en las cuestiones de la biología sintética y reconoce que los organismos, productos y componentes de la biología sintética pueden tener impactos en la conservación y el uso sostenible. Por supuesto, hay consideraciones sociales, económicas y culturales que las partes deben tener en cuenta, además de vincular el enfoque de precaución con el artículo 14 del CDB, que es el que trata la cuestión de la responsabilidad. Así que estas son cuestiones importantes que ya aparecen en las decisiones de la COP. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la COP12, aquí las partes adoptaron una serie de decisiones muy importantes para la biología sintética para establecer procedimientos eficaces de evaluación, gestión de riesgos y sistemas regulatorios. También reconoce, por supuesto, la evaluación de los efectos potenciales sobre la conservación y el uso sostenible y también sobre la salud humana, la seguridad alimentaria y las consideraciones socioeconómicas. Hace especial hincapié en la plena participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en dichas evaluaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la COP13 y también se tomaron decisiones bastante sustanciosas sobre la biología sintética y que reconoce que debido al nuevo desarrollo y los futuros desarrollos de la biología sintética, hay que actualizar las metodologías para que puedan lidiar y regular esos nuevos desarrollos. De nuevo, se anima a las partes a que tengan en cuenta las consideraciones socioeconómicas, culturales y éticas. Reconoce también la importancia de llevar a cabo diálogos públicos y de múltiples partes interesadas, en concreto la necesidad de una participación de todos los interesados pertinentes, participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales. Por otro lado, también es importante
medidas de gestión de riesgos, usos seguros y buenas prácticas para una manipulación segura, además de herramientas que sirvan para detectar y monitorear organismos, componentes y productos de biología sintética. Además, esta decisión menciona de forma explícita estas OVM que contienen impulsores genéticos y que pide la precaución, evaluación y gestión eficaz de riesgos y regulación de estos organismos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la COP14, decisiones similares, porque los países acordaron que necesitamos la exploración, seguimiento y evaluación del horizonte amplio y regular para el futuro desarrollo de estas nuevas tecnologías en biología sintética. Si recordamos el artículo 14 y el 7 del CDB ya abordan estos temas con una base legal amplia. Esta también reconoce que existen desafíos a la capacidad de los países en este desarrollo, en particular aquellos con una experiencia o recursos limitados para evaluar la gama completa de aplicaciones y posibles impactos. También hace especial hincapié en medidas para prevenir o minimizar los posibles efectos adversos de la biología sintética en un uso confinado. Y esto es importante porque en este momento sí que está en una fase de desarrollo, por lo cual es importante tener esto en cuenta. Y también subraya que se necesitan medidas de detección, identificación y seguimiento con especial consideración a los centros de origen y diversidad genética. Siguiente diapositiva, por favor. Específicamente de estos organismos vivos, hay una serie de condiciones estrictas y precautorias para cualquier introducción de organismos con impulsores genéticos en el medio ambiente, incluidas las liberaciones experimentales y, y las de I+D. Básicamente las partes dicen que solo se pueden llevar a cabo estas si hay evaluaciones de riesgos caso por caso científicamente sólidas, medidas de gestión de riesgos implementadas, sí, por supuesto, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades locales potencialmente afectados. Y en consecuencia, las partes del protocolo de Cartagena contaron con un grupo de expertos que creó una guía de evaluación de riesgos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la COP15 de 2022, en esencia las partes pidieron elementos multidisciplinares para un trabajo de exploración, seguimiento y evaluación del horizonte de forma amplia y regular. Además de establecer una experiencia multidisciplinar y un proceso participativo. Por otro lado, también reconoce que es necesario tener en cuenta a las partes, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en esta transferencia de tecnología y a la hora de compartir el conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora estamos en la COP16, en las últimas decisiones que se adoptaron, la 1621, que básicamente tiene dos partes esenciales. La primera es el establecimiento de un proceso, de un plan de acción temático para apoyar la creación y el desarrollo de capacidades, el acceso a la tecnología y su transferencia. Y hay un par de puntos que habría que subrayar aquí. Es que el proceso es un trabajo que se está llevando a cabo en este momento. Va a empezar a finales de este año y en foros en línea donde se pueda debatir. Además del grupo de expertos multidisciplinar. Y dos cosas que hay que señalar, como decía, es que este plan de acción debe apoyar en las capacidades y el desarrollo. Se basa en las necesidades de las partes, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y una de las cuestiones que se identifica, no solo en aras de la investigación y el desarrollo, sino también para la evaluación de esta tecnología. Si se aplica esta biología sintética en los países, debe de tenerse la capacidad para que las partes, para que las comunidades puedan identificar
cuáles son las áreas claves que se necesita para que así pueda evaluar la tecnología de la biología sintática y hacerlo de forma adecuada. Y esto es muy importante, porque los países no quieren simplemente investigar y seguir desarrollando, sin que haya sin una implementación coherente de la tecnología y de su evaluación. Porque para muchos países, mi propio país, por ejemplo, Malasia en este caso, donde promovemos y queremos fomentar la investigación nacional y el desarrollo de tecnologías, somos conscientes de las obligaciones para poder así evaluar esta tecnología de forma adecuada, asegurando que es segura para el medio ambiente, para la salud humana y para el contexto socioeconómico. Y creemos que esto es muy importante porque es ahí donde residen las oportunidades para que las partes y otras partes interesadas puedan participar en este proceso en marcha y así asegurar que hay una integración suficiente también de las cuestiones de derechos humanos, de género, cultura, ética, y es así como el proceso se está desarrollando para su futura adopción en las futuras COPs, digamos. La última decisión no sigue el proceso de monitoreo per se, pero sí que hay una evaluación clara tanto de los posibles impactos, ya sean positivos o negativos, de la biología sintética, además de tratar de identificar los beneficios actuales y potenciales de esta biología sintética. Este es un panorama bastante claro de cuáles son los impactos positivos y negativos, además de ver cuáles son los beneficios y que tengamos la oportunidad de evaluarlos y porque al final hay mucha expectativa sobre estas tecnologías y es importante conocer cuáles son los beneficios que surjan de esta. Es un proceso muy importante que brinda una serie de oportunidades para quienes ostentan los derechos y para las partes interesadas. Y hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades. Siguiente diapositiva, por favor. También para explicar rápidamente que en este proceso de evaluación en el protocolo de Cartagena, las últimas decisión, la de CP11/7, para los organismos vivos modificados, es importante para que las partes tengan en cuenta los temas relacionados. Ya mencionaba anteriormente que estos temas hablan de la evaluación de riesgos, las consideraciones socioeconómicas, culturales, éticas, y esta hace especial hincapié en el conocimiento tradicional y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades locales a la hora de tomar decisiones. En este caso, a la hora de tratar con estos organismos. Y estamos en una fase en la que nuestro grupo de expertos está evaluando cuáles son las prioridades desde un punto de vista técnico y recomendando también para los abstracts cuáles son las decisiones que habría que tomar y llevar un borrador para la COP con temas concretos. Y estos son los que hemos identificado. Las algas modificadas, microorganismos, otro para el control de pesticidas y patógenos. Se utilizan también notas técnicas para el futuro desarrollo, para saber cuáles son los efectos a largo plazo y acumulados para el uso de estos organismos en centros de origen y en sistemas agriculturales tradicionales. En este caso, tenemos el ejemplo de México y con el objetivo de proteger la parte operativa. Aquí vemos un vínculo muy importante de todas las cuestiones de género, culturales, éticas, sobre todo en lo que respecta a los efectos a largo plazo y en los objetivos de protección o de operacionalización. Además de, por supuesto, el uso, como decimos, de los centros de origen y los sistemas agriculturales tradicionales, que está relacionado con las cuestiones socioeconómicas. La última diapositiva, por favor. Paso rápidamente por aquí. Hay muchísimas decisiones que tomar, es imposible resumirlas todas,
pero simplemente comentar que el CDB y el protocolo de Cartagena, incluso el protocolo de Nagoya, básicamente dan toda una flexibilidad para las partes a nivel nacional para que tengan en cuenta las cuestiones socioeconómicas, el género y los estándares para los derechos humanos en la implementación de las decisiones y del protocolo de Cartagena. Así que simplemente dejo esta diapositiva y que hay flexibilidad a nivel nacional. Muchas de las decisiones del CTB en biología sintética dentro del protocolo de Cartagena de Biosafety, que no solo se centra en la parte técnica o científica, sino que tiene en cuenta los aspectos culturales, de género, y esto es muy importante para que el debate siga avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jake. Muchísimas gracias por sentar las bases para la siguiente conversación que vamos a tener. Si tienen alguna pregunta que quieren que nuestros panelistas respondan, les pedimos que la dejen en la cajita de preguntas y respuestas o que la dejen en el chat. Para esta parte del webinario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pedirle a nuestros panelistas, a Eva, que empiecen a compartir sus vídeos para que podamos seleccionarles y para que todo el mundo pueda verles. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí con nosotras en este webinario. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo podemos garantizar que las narrativas técnicas no prevalezcan sobre las visiones del mundo de la comunidad durante la evaluación de riesgos? ¿Pueden escucharme? Sí, podemos escucharla perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a compartir mis ideas sobre esta temática. En primer lugar, creo que es muy importante reconocer que tras 3 décadas de comercialización de los organismos vivos modificados, los impactos de estos organismos y los organismos, productos y componentes de la biología sintética van más allá de los riesgos para la salud y el medio ambiente. Existen importantes repercusiones socioeconómicas, éticas y culturales que deben evaluarse de manera rigurosa. Y esto es especialmente cierto en los países en desarrollo, donde los pequeños agricultores constituyen la mayoría de los productores agrícolas. Además, muchos países en desarrollo son centros de origen y diversidad de cultivos importantes con estrechos vínculos con la diversidad cultural y los territorios indígenas. En el caso de la biología sintética, las aplicaciones también se están ampliando el alcance de las especies o ecosistemas a los que se dirigen, la profundidad de la intervención, la capacidad de propagación y otras características que aumentan la urgencia de tener en cuenta todos los aspectos. En segundo lugar, tanto el CDB como el Protocolo de Cartagena lo prevén. En particular, como ya hemos dicho, el artículo 8J del CDB obliga a las partes a preservar, respetar y mantener los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, el artículo 26 del Protocolo de Cartagena establece el derecho de las partes a tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas derivadas de los efectos de los organismos vivos modificados en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, sobre todo en lo que respecta al valor de la diversidad biológica para los pueblos indígenas y las comunidades locales. La realización de evaluaciones holísticas de los organismos vivos modificados, la biología sintética, de manera que se incorpore la diversidad de conocimientos y experiencia de la comunidad, puede contribuir a la aplicación de estas disposiciones. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una evaluación sólida de los impactos sociales, económicos, culturales, éticos, políticos y para la salud humana, que además pueden ser impredecibles, difíciles de evaluar o mal estimados? Pues para ello necesitamos mecanismos para ampliar la propia evaluación de riesgos. Después también necesitaremos diferentes procesos de evaluación socioeconómicos. Estos procesos tienen que tener en cuenta consideraciones más amplias y entre ellas se incluyen las de género y de derechos humanos.
Además, también tenemos oportunidades para incluir las visiones del mundo de las comunidades desde el principio, de las etapas de planificación, de la evaluación de riesgos, cuando se determina el problema que se va a abordar y cuáles son los riesgos claves. Un enfoque que tenemos como ejemplo es un proceso de formulación de problemas y evaluación de opciones, en la que las partes interesadas participan en la evaluación de las necesidades y los riesgos críticos desde el inicio del proceso y durante todo el proceso. Al determinar el problema que la aplicación quiere abordar, los titulares de derechos y las partes interesadas tienen la oportunidad de identificar las prioridades sociales, soluciones alternativas, prioridades en materia de asignación de recursos. Además, también pueden reforzar la veracidad de la evaluación de riesgos. Con ello, pueden aportar su experiencia y conocimientos. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto del entorno receptor, donde las comunidades tienen conocimientos sobre el terreno. Así los riesgos se identifican de manera más holística y no se basan únicamente en las narrativas técnicas reduccionistas promovidas por los desarrolladores de tecnología. Incorporar las opiniones de la comunidad en un proceso iterativo desde el principio también puede reforzar el enfoque de precaución. Sobre todo esto es porque va a ayudar a abordar las incertidumbres y las lagunas de conocimiento. Otros mecanismos adicionales dentro de una evaluación de riesgos para poner en práctica es el enfoque de precaución. Por ejemplo, entre ellos tenemos el uso de criterios de corte para determinar cuándo la incertidumbre es demasiado alta para completar una evaluación de riesgos fiable. Estos son otro paso en el que las visiones del mundo de la comunidad pueden ayudar a incorporar las principales incertidumbres y lagunas de conocimientos. Como complemento a la evaluación de riesgos, también tenemos que llevar a cabo evaluaciones socioeconómicas. La guía para la evaluación de las consideraciones socioeconómicas en el contexto del artículo 26 del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología nos da orientaciones sobre el proceso de evaluación de las consideraciones socioeconómicas. Además, también ofrece una definición operativa y una lista de principios importantes para el proceso de evaluación. Tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas nos permite incluir aspectos como la idoneidad de la tecnología y evaluar la validez de las afirmaciones realizadas por los desarrolladores. Para ello, se puede recurrir a las opiniones y necesidades de la comunidad. Según la guía, la evaluación de los resultados de la evaluación socioeconómica que conduce a conclusiones para la toma de decisiones puede basarse en la validez de los beneficios y prejuicios alegados, entre otras cosas. Además, el CDB ha adoptado otras directrices adicionales para abordar los impactos socioeconómicos y culturales. Entre ellas figuran las directrices voluntarias ACUECON para la realización de las evaluaciones de impacto cultural, ambiental y social. Y ya por último, en términos más generales, se necesita también desarrollar procesos de evaluación tecnológica holísticos que integran plenamente otros sistemas de conocimiento. Entre ellos incluimos las visiones del mundo de las comunidades para poder evaluar los posibles impactos. Se necesitan procesos de participación pública significativos en todas las etapas de los procesos de evaluación y de toma de decisiones. Con esto podremos incorporar las visiones del mundo de las comunidades. Y ya por último, este es el último punto, también es necesario obtener el derecho al consentimiento libre, previo e informado, lo cual incluye el derecho de las comunidades a rechazar o excluirse de una solicitud determinada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han destacado algunos puntos como el enfoque de precaución y el hecho de que necesitamos desarrollar sistemas más holísticos que nos permitan incluir otros sistemas de conocimiento para así poder preservar las visiones del mundo de las comunidades. Y ahora vamos a hablar sobre el nivel nacional. Cómo los diferentes países de la región están aplicando o cuáles son los principales desafíos que ellos tienen con respecto a la aplicación de esas consideraciones socioeconómicas. Entonces, yo quisiera preguntarle a Humberto, el subdirector de Vinculación Social e Investigación Socioeconómica de la CIBIOGEM, ¿cuáles son los principales desafíos en México con respecto a las consideraciones socioeconómicas de las OVM? Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Alejandra Duarte, y a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales. Agradezco la oportunidad de compartir
las experiencias de México en relación a este tema. Y bueno, en México, el análisis e identificación de los impactos socioeconómicos de los organismos genéticamente modificados se desarrolla en un escenario particularmente complejo, donde convergen retos tanto técnicos, institucionales, jurídicos y socioculturales. Estos desafíos pues van a adquirir una dimensión, una nueva dimensión con la rápida evolución de la biología sintética, especialmente con el desarrollo de los impulsores genéticos que están pues diseñados para propagarse y persistir en las poblaciones silvestres, lo que es un desafío a los marcos tradicionales de evaluación de riesgos, consentimiento y regulación establecidas bajo el protocolo de Cartagena. Y en ese sentido, si bien la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en México contempla la integración de las consideraciones socioeconómicas, en particular, en la práctica, perdón, persisten limitaciones para llevar a cabo estas que sean de forma vinculante y con bases metodológicas más sólidas, lo que se traduce en evaluaciones que pudiesen estar incompletas o que le faltan integrar elementos y que en este sentido pues requieren reforzar el desarrollo de un abordaje más holístico, interdisciplinario y participativo, que incluya las dimensiones de género, que refuerce la dimensión de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, de la salud pública y del patrimonio biocultural. En este sentido, en las comunidades rurales indígenas y afrodescendientes, donde los cultivos como el maíz y el algodón, cuyo centro de origen y de diversificación son México, y en el caso específico del maíz, pues de domesticación. Tiene un valor en cuanto a la diversidad genética, biocultural, económica, alimentaria y espiritual que es incalculable. Entonces, estos vacíos pues resultan particularmente preocupantes. La amenaza de la contaminación genética en las variedades nativas y criollas, sumada a la expansión de las tecnologías con potencial de dispersión irreversible como los impulsores genéticos, pues bueno, plantean riesgos ecológicos, sociales, económicos y éticos que no tienen un precedente. Los actuales modelos de monitoreo y evaluación de riesgos no están preparados para anticiparse y gestionarlos, especialmente en estos contextos megadiversos y pluriculturales, como es el caso de México. El reto no es únicamente técnico, también implica cómo reconocerlos, analizarlos y cómo afectan a la población y a quienes más ya enfrentan una desigualdad estructural, como es el caso de género, en el caso de las mujeres, las juventudes e integrantes de comunidades indígenas que a menudo tienen menor acceso a la información y a la toma de decisiones. Para México, que es un país que ya enfrenta tensiones entre la protección de su biodiversidad y los compromisos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el caso del maíz, esto ha significado que debe reforzar sus capacidades nacionales para anticipar, evaluar y regular estas tecnologías emergentes con un enfoque precautorio. La experiencia mexicana lo que nos ha mostrado es que sin recursos financieros sostenidos, sin fortalecimiento de laboratorios nacionales, de capacidades técnicas e inclusión efectiva de las comunidades en el diseño y en la vigilancia de políticas en torno a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, las herramientas regulatorias no alcanzan a responder a la velocidad y a la complejidad de la innovación tecnológica. Este es un punto que es fundamental y es crucial en el debate global de la evaluación de riesgos de la biología sintética y obviamente de los organismos genéticamente modificados, los cuales no pueden seguir basándose únicamente en criterios tecnocráticos, económicos, productivistas, por lo que deben incorporar las dimensiones sociales, bioculturales, de género y de derechos humanos, y hacerlo desde un diálogo informado y participativo. Este enfoque particularmente relevante para la toma de decisiones, que trabaja en la intersección de género y el medio ambiente, así como para redes, organizaciones de la sociedad civil, la academia, juventudes y líderes comunitarios, integra estas perspectivas. Es importante integrar estas perspectivas de bioseguridad. No solo es una cuestión que trate sobre la equidad, es una condición muy importante y necesaria para garantizar que las decisiones sobre los organismos genéticamente modificados y la biología sintética respondan a los principios de justicia ambiental y que salvaguarden la biodiversidad, así como fortalezcan la autodeterminación de los pueblos en sus territorios,
En este sentido, pues resulta que el reto para México es avanzar hacia un modelo de gobernanza de la bioseguridad capaz de anticipar estos impactos de estas tecnologías emergentes, incorporar las realidades y las prioridades de quienes viven en los territorios biodiversos y garantizar que la conservación y el desarrollo tecnológico se oriente más bien a un futuro que sea más justo, seguro e inclusive para las personas, para todas y todos y las comunidades. Muchas gracias. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, Humberto, por ponernos en el contexto también de cómo estas diferentes marcos de evaluación se aplican o qué dificultades hay, ¿no? Para aplicarlas a nivel nacional y que puedan incluir todas estas dimensiones y sobre todo en países megadiversos y pluriculturales como lo es México y también como lo es Perú. Por eso también quisiera ahora preguntarle a David, que es el director de la Dirección de Recursos Genéticos de Bioseguridad, ¿qué se requiere para que el Estado peruano tenga o genere datos específicos sobre cómo los efectos de los organismos vivos modificados impactan en los flujos genéticos de variedades tradicionales usadas por las comunidades indígenas? Y antes de que me responda David, quisiera decir a todos los participantes que si es que tienen preguntas para nuestros panelistas, que les pongan en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén nuestros invitados. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a Women for Biodiversity por la invitación, por compartir nuestras experiencias y también preocupaciones respecto a este tema de la evaluación de riesgos, de la biología sintética, de los organismos vivos modificados. En el caso del Perú, nosotros desde el año 2011 tenemos una restricción a la liberación al ambiente de organismos vivos modificados. Como parte de esta restricción, la finalidad era generar la información de base sobre la diversidad genética que tiene el país. Y nosotros hemos priorizado aquellos cultivos o aquellas especies en las cuales se cuentan con organismos biomodificados en el comercio internacional. Aparte de los 4 principales, que son maíz, algodón, soya y canola, de los cuales solamente cultivamos nosotros maíz y algodón, sino que también hay otros organismos biomodificados con un uso más limitado a ciertos países. Por ejemplo, los frijoles que se producen, frijoles transgénicos que se producen en Brasil. Tenemos también papayas que se producen en varios países asiáticos, papayas transgénicas, en varios países asiáticos y en Estados Unidos, de los cuales nosotros importamos semillas, por lo cual existe ciertos riesgos de que también puedan ser introducidos en el territorio nacional a través de las importaciones. Como parte de esta línea base, lo que nosotros, uno de los tópicos o de los componentes más importantes es analizar el flujo génico. Justamente porque los estudios de evaluación de riesgo que se han realizado hasta la fecha normalmente son elaborados en países que no son centros de origen o diversidad de estas especies. Por lo tanto, ellos no pueden analizar un flujo génico de una especie cultivada, transgénica, a un pariente silvestre, ¿no? Por ejemplo, el maíz se ha evaluado pues, en Estados Unidos, se ha evaluado en Brasil, se ha evaluado en varios países de Centroamérica, creo que en Honduras es uno de ellos, pero el centro de origen, por ejemplo, está en México, ¿no? Y el Perú también es un centro de diversificación bastante importante de este cultivo. En el caso del algodón, pues el algodón se evalúa en unos países que tampoco son centro de origen o centro de diversificación de estas especies. Entonces, ese dato de cómo puede trasladarse un gen desde una planta cultivada a un pariente silvestre, no se tiene esa información. Nosotros lo que hemos hecho es colectar semillas de las especies silvestres y las hemos evaluado para ver el nivel de flujo génico que hay con relación a las especies domesticadas o cultivadas. Y hemos determinado que en algunos de ellos es factible que se dé el flujo génico de manera natural, porque justamente lo que se busca es de manera natural. Porque en el laboratorio se puede hacer cruces interespecíficos sin ningún tipo de problema, pero en la naturaleza hay que evaluar cómo se da este flujo génico. Si hay insectos involucrados, si las plantas son 100% autógamas, o sea, se autopolinizan o tienen algún tipo de polinización cruzada, entonces
Son datos que nosotros hemos tenido que evaluar en diferentes lugares del país para de alguna manera simular las condiciones que se pueden dar en condiciones reales. Y uno de estos lugares son justamente cerca de las comunidades indígenas. Por ejemplo, estas evaluaciones las hemos hecho en yuca o mandioca, donde hoy es un cultivo muy importante para las comunidades nativas amazónicas. Sin embargo, aún la información que se obtiene para la evaluación de riesgos y flujo génico es relativamente limitada, porque principalmente el flujo génico no se da por la transferencia del polen a través de los insectos, del viento, sino a través del intercambio de semillas, que en países como el Perú, como México también, se da de manera tradicional, ¿no? Los agricultores muchas veces se reúnen en ferias donde intercambian semillas para, digamos, refrescar o mejorar sus variedades locales. Entonces es una importante fuente de flujo génico la transferencia a través del ser humano, ¿no? De lugares distintos a donde son cultivados. Entonces el Perú tiene un reto porque estamos rodeados de países que han adoptado altamente la tecnología, ¿no? Principalmente Brasil, seguido por Colombia y Bolivia, ¿no? Son tres países, digamos, están entre los primeros puestos en América Latina en cuanto a adopción de cultivos transgénicos, justamente en temas del maíz, algodón, frijol, que pueden, digamos, trasladarse a través de las fronteras con mucha facilidad, ¿no? El movimiento transfronterizo ilegal, porque muchas veces se trae semillas genéticamente modificadas de Brasil o de Colombia a través de los ríos amazónicos que son navegables, entonces es muy fácil hacer ese ingreso ilegal de semillas. No estamos hablando de granos, porque los granos, digamos que son destinados para el consumo, se importan legalmente. Estamos hablando de semillas empaquetadas que son destinadas directamente para la agricultura. Entonces tenemos ahí un reto. ¿Por qué? Porque justamente las vías de ingreso al país es a través de la Amazonía, donde se concentran muchas, digamos, de las 55 pueblos indígenas reconocidos por el país, 51 están en la Amazonía, ¿no? Entonces es altamente probable de que un agricultor, que si bien es cierto, produce para el mercado con fines industriales, por ejemplo el maíz amarillo, que es para los pollos, puede cultivarlo cerca a los territorios de una organización, una comunidad indígena, donde tienen sus variedades nativas de maíz. Entonces, existe un riesgo muy alto para que se pueda dar el flujo génico hacia ellas. Entonces, nosotros evaluamos cuál es el riesgo o la probabilidad de que esto se puede ocurrir, a pesar de que el país tiene una moratoria, una restricción a los extranjeros, porque el ingreso transfronterizo se puede dar. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar respecto a este punto en particular. Muchas gracias. Gracias, David, por, por ponernos también en el contexto de que si bien nosotros tenemos una moratoria de prohibición de cultivos de transgénicos, eso igual no es que estemos exentos del riesgo de que haya una contaminación cruzada en el flujo genético, ¿no? Y eso por ende también afectaría a la diversidad eh, también que de los pueblos indígenas y sus medios de vida. Entonces, bueno, diciendo esto, también ahora quisiera preguntarle, volvemos a México y preguntarle a la doctora Consuelo, ¿qué acciones concretas han implementado en México con respecto a estas consideraciones socioeconómicas? Muchas gracias, Ale. Muy buenos días a todas y todos. Pues mira, comentarte que en este caso, y hacer un poquito el antecedente, ya completando lo que el doctor Humberto mencionó, la política de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados que se ha fomentado en esta administración, tiene como eje central el enfoque de precaución, los derechos humanos, en especial los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales para garantizar pues una participación plena y efectiva. También se tiene este enfoque de la dimensión socioeconómica, incluidas las consideraciones bioculturales, principios éticos, en particular en las evaluaciones de riesgo, y que la evidencia científica que se tome en consideración pues se encuentre libre de conflictos de interés. Desde la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM buscamos que estos enfoques contribuyan al bienestar de la población mexicana, a la protección del ambiente y a la riqueza biocultural, el cuidado de la salud humana y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
Esto con un aterrizaje contextualizado a las condiciones de pluriculturalidad y megadiversidad de nuestro país. Entonces, dentro de las acciones implementadas, podemos destacar dos principalmente. La primera fue la integración de un subcomité especializado de algodón genéticamente modificado. Los trabajos de este grupo fue un documento que compiló diversos ejes temáticos y por mencionar algunos está la parte normativa y políticas públicas, la información científica relevante para la bioseguridad de este algodón genéticamente modificado, el análisis de riesgo y monitoreo y también estas consideraciones socioeconómicas en torno a esta bioseguridad del algodón genéticamente modificado. En un momento les puedo compartir la liga en donde se pueden estar ubicando estos resultados que les estoy comentando, porque podemos destacar de este trabajo que a más de 20 años de liberación de algodón genéticamente modificado en nuestro país, pues no existen estudios que aborden la temática de manera integral. Las consideraciones socioeconómicas de manera puntual, pues engloban pues todos estos aspectos y condiciones sociales, culturales y económicas que forman parte de nuestro contexto nacional. Estas pues resultan fundamentales para la toma de decisiones y el análisis de los efectos de los organismos genéticamente modificados de manera general en los sitios en donde se pretenden pues liberar. Además, las podemos presentar en dos momentos importantes de la evaluación. Y pues bueno, una es la evaluación previa y la consulta a la resolución de los permisos, la cual no debe quedar a consideraciones de los promoventes, como se señala pues en nuestra ley de bioseguridad aquí en México. En este sentido, pues resulta importante cuestionarse si la consulta indígena que se tiene contemplada está abonando a la integración de los aspectos sociales y qué tanto se está tomando en cuenta antes de la emisión de un permiso de liberación de los OGMs pues, al ambiente. Tenemos en cuenta que para que la consulta indígena aborde una serie de análisis socioeconómicos, debe ser necesario que cumpla con los estándares internacionales en la materia, es decir, pues que sea previa, libre, informada y culturalmente adecuada, lo que resulta pues un proceso muy complejo. Otra de las acciones, igual para no abundar más en mi pregunta y acotándome al tiempo, es nosotros hemos sistematizado y publicado información científica de las consideraciones socioeconómicas sobre los organismos genéticamente modificados. También en el chat les voy a compartir la liga que pueden consultar para poder encontrar este compilado de información. Y ya por último, quiero comentar sobre un trabajo que se hizo en años atrás, derivado de un trabajo también de otro subcomité especializado para proponer un mecanismo para realizar la consulta y la participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretende pues esta liberación de OGMs. Derivado del trabajo de este grupo, se obtuvo un protocolo para garantizar la libre determinación en este marco del mecanismo de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas equiparables con relación a las solicitudes de liberación al ambiente pues, de estos OGMs. El documento establece los criterios guía de actuación y los mecanismos para determinar las acciones necesarias para que, en caso de implementar el proceso de consulta, debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, en cuyos territorios se pretenda pues esta liberación al ambiente de OGMs, y debe ser ampliamente pues difundido y presentado a las personas que en su caso deban ser consultadas ante la posible liberación de OGMs en sus territorios. También pues esta consulta pues tendría que ser procedente,
se deberán tomar pues acuerdos particulares con cada pueblo, comunidad o comunidades que corresponda para la adopción de los programas de trabajo de consulta específicos, los cuales deberán contener acuerdos particulares y las medidas necesarias para el respeto a esta libre determinación de los pueblos y comunidades para garantizar pues su derecho a la participación. Y de nueva cuenta les puedo compartir la liga de este trabajo en el chat que estamos aquí proyectando. De mi parte es todo también, Alejandra, y quedo al pendiente de alguna duda o comentario. Gracias. Bueno, usted ya ha respondido en el chat, pero si le gustaría precisar algo más en este caso, pues puede hacerlo también, por supuesto. Vale, pues bueno, yo puedo comentarles un poco lo que he contestado. Esto depende mucho de las leyes que haya implementadas y ahora tenemos a diferentes países que sí que incluyen consideraciones socioeconómicas dentro de sus leyes de bioseguridad nacional. Por lo tanto, esta es una de las formas en las que tenemos que intentar asegurar esta rendición de cuentas. No obstante, estas temáticas también son importantes para las declaraciones universales de derechos humanos o para la UNDROP, por ejemplo. La UNDROP habla específicamente de intentar evitar los efectos adversos de la liberación de cualquier organismo vivo modificado. Por lo tanto, creo que contamos con medios legales para poder contar con esta rendición de cuentas. Y por supuesto, creo que la sociedad civil y los movimientos sociales también tienen su papel que desempeñar. Es algo que han hecho en muchas jurisdicciones. Muchos gobiernos, pues a lo mejor no les gusta escuchar todo esto, pero bueno, son cosas que ocurren. Y incluso ha habido casos en tribunales donde se ha hablado de los efectos adversos que ha tenido la comunidad. Creo que es muy importante seguir mencionando estas temáticas a nivel internacional, como países como México y Perú han hecho, y como se hace en el CDB y en el Protocolo de Cartagena. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que es muy importante contar con una visión diversa de las diferentes ideas sobre este tema y tenemos que asegurarnos de dejar claro que no hablamos solo de una evaluación de riesgos técnicos, sino que va más allá. De hecho, en la presentación que les he hecho, ya les he dicho que no se trata únicamente de la evaluación de riesgos y de las dimensiones técnicas, sino que también tenemos que tener en cuenta las dimensiones de género, derechos humanos, éticas culturales y socioeconómicas. Muchísimas gracias. Vale, está en silencio. Muchísimas gracias, Sumina. Muchísimas gracias, Ching. ¿A alguien le gustaría decir algo relacionado con la pregunta? Si no, tenemos otra pregunta para los panelistas.
Rubina dice, bueno, hola, la verdad es que estoy un poco verde en este tema, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos regular o crear un sistema que haga que las empresas privadas se rindan cuentas? ¿Tenemos algunos ejemplos para abordar este problema? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Cómo podemos regular o crear un sistema que haga que las empresas privadas rindan cuentas? Yo podría dar un ejemplo pequeño y voy a seguir completando lo que estaba diciendo Ching, por ejemplo. Ha habido algunos casos de tribunales, creo que hubo uno de hecho en Sudáfrica, y en el que una empresa tuvo que rendir cuentas porque no estaban cumpliendo con el protocolo de Cartagena. Así que yo creo que esta es una forma en la que podemos destacar el valor del protocolo de Cartagena y la fuerza que tiene la sociedad civil, sobre todo el papel que desempeñan. La sociedad civil pues fue a tribunales, fue al Tribunal Supremo y esto pues es un ejemplo. Así que como Ching dijo, esta es una forma que tiene la sociedad civil para hacer que las empresas privadas rindan cuentas. Y yo creo que también hay un caso de tribunal en Filipinas sobre el arroz y también tuvo éxito. Ahora mismo se están produciendo diferentes negociaciones. Y una vez sean adoptadas, se van a establecer normas en materia de derechos humanos internacionales que va a abordar las actividades de empresas transnacionales, por ejemplo, entre ellas, pues empresas de biotecnología o empresas, pues corporaciones transnacionales. Así que yo creo que sí que hay diferentes formas para que las empresas rindan cuentas. Por supuesto, hay algunos países, sobre todo aquellos que forman parte del protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, por ejemplo, o cuando los que se adhieren a la responsabilidad y reparación a nivel nacional, pues hay diferentes países que tienen su propia habilidad para poder gestionar estos casos. También se puede hablar, por ejemplo, de daño tradicional, etcétera. Todo esto puede estar relacionado también con el daño hecho a la salud humana o quizás casos donde hay países que tienen población de campesinos más pequeña y quizás estos campesinos están sufriendo estos efectos adversos y pues habría formas legales de intentar que rindiesen cuentas. Muchas gracias, Ching. Ahora vamos a pasar a la foto de grupo. Vamos a pedirles a nuestros participantes que enciendan sus cámaras para que podamos hacernos una foto del webinario. Sumina, ¿puede hacer la foto? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Ale, un momento. Me disculpo. Todo el mundo. 1, 2, 3. Muchas gracias. Un momento más. Un momento más, por favor. 1, 2, 3. Hola, Ivania. Perfecto, hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir al webinar. Espero que haya sido em, bastante, o sea, que haya cumplido con las expectativas y que hayamos podido abordar esos temas nuestros objetivos que habíamos planteado al inicio. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a Ching, a Eva, a Third World Network, a Siobel por el apoyo
Así que bueno, creo que hemos acabado el webinario a la hora. Muchísimas gracias. Nos vemos en el